Representante Iván Cepeda Castro, ¿qué importancia reviste para el Polo Democrático Alternativo la realización de la Cumbre de los Pueblos en Cartagena de Indias? Yo creo que una reunión oficial de jefes de Estado, como es esta cumbre, que ha estado antecedida de tantas polémicas y con relación a temas que son sustanciales para el continente, merece que se exprese no solamente la opinión pues de los presidentes y jefes de Estado, sino también de aquellas fuerzas políticas, sociales, de aquellas expresiones alternativas que hacen parte de un amplio espectro en las sociedades latinoamericanas y que tienen sin lugar a dudas puntos de vista propios. Así que es una buena ocasión para que se discutan temas sustanciales, comenzando por aquellos que han motivado tanta polémica con relación a esta cumbre. En primer lugar, la inclusión de todos los países que hacen parte del espectro de las Américas, y eso incluye por supuesto a Cuba. El argumento con el que ha sido desechada la presencia de Cuba en esta cumbre es totalmente deleznable. Pocos países tienen autoridad para hablar de democracia, y creo que entre ellos pues no está Estados Unidos. Estados Unidos es una sociedad excluyente, discriminatoria, y no quiero seguir ahondando en esto para hablar de los conflictos en los cuales ha intervenido allende sus fronteras y la manera en cómo ha utilizado el poder militar y el poder económico y político para chantajear a otros gobiernos, para imponer sus modelos de desarrollo o de empobrecimiento mejor a otras sociedades. Así que Cuba debiera estar en esa cumbre y hacer parte del concierto de naciones de nuestro continente y de un diálogo realmente democrático en América Latina y en las Américas en general. E igualmente este otro tema de examinar de una manera rigurosa y crítica si el modelo de lo que se llama la guerra o la lucha antidrogas está sirviendo o no para erradicar problemas de fondo en nuestro continente. Lo que muestra no solamente la aciaga experiencia de estos años, sino las estadísticas, incluso las estadísticas oficiales, las estadísticas de las Naciones Unidas, las estadísticas del Departamento de Estado de Estados Unidos, es que esa lucha ha sido estéril, no solamente porque se mantiene en plena vigencia y con mucha fuerza el mercado de las drogas ilícitas, sino que además pues esta guerra supuestamente contra las drogas ilícitas ha dejado una larga estela de violencia, de socavar las pocas instituciones democráticas que hay en nuestro continente y de ser un mecanismo de intervención. Colombia precisamente es el mejor ejemplo de esto, y no solamente porque a través del Plan Colombia se ha fomentado la guerra en nuestro país, sino porque además el mecanismo de la extradición ha sido utilizado para cualquier clase de fines distintos a la propia enunciación de la erradicación del mercado del narcotráfico y del narcotráfico mismo. Pero hay muchos otros temas. Hoy tenemos que discutir transversalmente en nuestro continente las relaciones que hay. Vamos a seguir manteniendo esa relación histórica de prácticamente colonias de un imperio y subordinación a unos dictámenes de unas instituciones que no son democráticas, o se está construyendo en nuestro continente otro tipo de dinámica, la dinámica de la integración, la dinámica de buscar distintas vías para generar procesos y centros de poder distintos y dinámicas distintas de desarrollo a los que nos ha impuesto Estados Unidos. El tema de las riquezas naturales, el patrimonio natural en términos de la gran amenaza de destrucción que se cierne sobre el planeta y sobre nuestro continente en particular, con relación a la explotación inmisericordia de la riqueza natural, el agua como un derecho y no como simplemente otro bien más a convertir en mercancía, el problema del modelo de relaciones políticas
o militares en nuestro continente. Seguimos todavía bajo la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos y de la égida de la Escuela de las Américas y del Plan Cóndor, o hoy en día tenemos que erigir un paradigma distinto de relaciones con relación a la paz, a la democracia, a las vías de entendimiento sobre las grandes contradicciones sociales que hay en nuestros países. Bueno, todos esos temas que muy probablemente no va a entrar a discutir a fondo la cumbre de presidentes y jefes de Estado, sí lo va a tener que hacer y lo hará seguramente la cumbre de los pueblos y de las organizaciones sociales y políticas de oposición de nuestro continente. El Polo Democrático, por supuesto, que se inscribe en esa tendencia. Usted ha venido liderando en Colombia, digamos, el movimiento de víctimas de crímenes de Estado. La cumbre de los pueblos va a tocar el tema de la violación de derechos humanos en América Latina y por supuesto en Colombia. ¿Cuál sería el mensaje para los pueblos de América Latina respecto de un apoyo solidario a esta lucha que el movimiento de víctimas viene dando en este país? Bueno, yo creo que la violencia de Estado, los crímenes de Estado no son lamentablemente un patrimonio de alguna nación latinoamericana. Todos los países de nuestro subcontinente han sufrido en distintas etapas, sea a través de dictaduras militares, de regímenes oprobiosos y arbitrarios, distintas formas de crímenes de lesa humanidad, guerras impuestas o guerras en las cuales se han debatido grupos insurgentes con fuerzas del Estado y en medio de la cual se han cometido toda clase de violaciones de derechos humanos, o el caso de Colombia, que es el caso de un régimen que se hace llamar y que se denuncia como un régimen democrático, pero que alberga en su seno toda clase de violaciones de derechos humanos. Lamentablemente Colombia tiene hoy toda la gama de crímenes contra la humanidad que hay en el mundo, desde el genocidio, la violencia sexual contra las mujeres, el desplazamiento forzado, la desaparición, la tortura. Bueno, no me quiero hacer infinito en esta enunciación, pero es una sociedad en la cual, sin lugar a dudas, todos los días se violan los derechos más elementales, comenzando por el derecho a la vida y a la integridad de personas y comunidades enteras. Así que este problema de criminalidad de Estado o democracia es un tema central, y yo no creo que haya ningún país exento de que se repitan los crímenes del pasado, que vuelvan nuevas formas de totalitarismo, de dictaduras o de violencia o de poder criminal desde el Estado y de las fuerzas más poderosas en términos de concentración de la riqueza en las sociedades. Así que es un tema vigente y es un tema que debe ser discutido en términos de cómo ampliamos, solidificamos y hacemos irreversibles las conquistas democráticas. Democracia no en el sentido formal de instituciones de representación, sino democracia real, participativa en el mejor sentido de la palabra, en la cual sean verdaderamente pues, los pueblos los que toman decisiones y no las élites simplemente.